del cielo. Es la voz de una generación que aproba. Y hoy es un día hermoso como muchos, pero es un día especial porque recordamos nosotros. ¿Qué recordamos el día de hoy, hermanos? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que estas fechas las ocupa para muchas finalidades, las ocupa para viajar, para ver a la familia, para acabarse lo que no se acabó en todo el año. Estos días lo ocupan para eso. Hay situaciones complicadas. Estemos orando, en un ratito más vamos a orar por uno de nuestros hermanos, una situación difícil que pasó en su familia, pero en estos días pasan muchas cosas y yo quiero llevarle el día de hoy. Tenemos un título para esta meditación, dice: no está en una tumba, ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, voy a centrar esto porque creo que estoy descentrado. ¿Sí? ¿Quién ha resucitado? Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo hermoso, es algo bueno. Yo quiero llamarle por favor a que busquen su Biblia. Todos traemos Biblia física o Biblia electrónica. Busquemos ahí en Mateo, San Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Recuerde, para que no se complique entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo haya. Tiene que ser antes del glosario, tiene que ser antes de la dedicatoria, bueno, después de la dedicatoria. Mateo, primero de los evangelios, Nuevo Testamento, amén. Mateo 28, versículos del 1 al 10. Cuando usted lo tenga me indica y lo vamos a leer alternadamente. Mis hermanas el primer versículo, mis hermanos el segundo. Ahí nos vamos y nos vamos a unir en el versículo 10. ¿Listos? Comienzan, mis hermanas. Mateo 28, 1. Dice así la palabra del Señor. 1, 2, 3. Les voy a pedir un favor. En la lectura al unísono hay que leer y hay que escuchar, y eso tiene su chiste, para que no se oiga como aguacero, ¿sí? Hay que oír. Hermanos, vamos a darle ejemplo a las damas. Bueno, a ver si es cierto, yo creo que, bueno, vamos a intentarlo. Dice el 2, dice 1, 2, 3. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, juntos, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. De entrada quiero hacerle un comentario. ¿Cuántos nos hubiera gustado ser aquellos que se mencionan en el versículo 9? Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y dice: ¿qué hicieron ellas? Acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hubiera sido eso otro nivel, otra cosa, estar ahí y abrazar sus pies y adorarle, ¿verdad? No nos tocó eso, pero creemos que eso sucedió. No sé si usted le ha visto por ahí un video que mandé. ¿Está por ahí? ¿Lo tienen? ¿No lo tienen? No me han dicho si lo tienen, pero espero que sí lo tengan, ¿sí? Vamos a ver un video, por favor. Hermanos, pongamos atención. Si me ayudan bajándole un poquito a la luz de los que están ahí, las pastillas de las de arriba, Oli. Solo las de arriba.
Y las de acá también. Faltan de acá, este es de acá. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo
Y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Adoremos, exaltemos, al Rey, al Señor, a Jesús, nuestro Si nos pueden poner la luz, por favor, la luz nuevamente. Gracias. El haber estado ahí, hermanos, ¿cómo hubiera resultado para nosotros? Entendiendo de lo que se trataba. Doloroso, habría temor, habría muchas cosas en qué pensar. Y en el caso de los discípulos, pues la mayoría estaban de lejos. Dice la Biblia que estaban al tanto, pero de lejos. Y no sé cómo hubiéramos nosotros reaccionado a todo esto que pasó en esos tiempos, pero definitivamente ni usted ni yo estuvimos ahí. Y el tema de la fe es importante para creer que fue de esa manera y que tuvo su razón, tuvo su propósito. Hay una parte que me ha llamado la atención en esto que el Señor Jesús vino a hacer. Como Él sabía lo que venía, Él sabía lo que iba a suceder. No era algo que fuera agradable, no fue algo dulce, no fue algo bueno, físicamente hablando me refiero, pero hay una parte en esa película en la que Él, después de haber sido lacerado, azotado, herido de muchas formas, Él, al estar en el lugar donde iba a ser crucificado, Él mismo se acerca, y hay una toma donde se acerca Él a la cruz, y los que estaban ahí viendo les extrañó. Eso no lo habían visto. Y ahorita le voy a dar unos datos referentes al tema de la crucifixión y lo que pasaba en esos tiempos, ¿no? Hablamos de la resurrección, del latín resurrectio, y eso quiere decir levantarse de nuevo. Eso es resurrección, levantarse de nuevo. Y hay otra explicación que dice por ahí que la resurrección, la definición de ella es la acción y efecto de resucitar, que es decir, es volver de la muerte, ¿verdad? No sé si a alguien le ha pasado eso, hemos oído que ha habido gente que ha regresado y en el previo a morirse, han visto su vida como que rápido, han visto una luz, etcétera. A algunos les ha tocado ver esto, pero que han tenido la oportunidad de regresar, y muchos de ellos ya no son los mismos, ha sido unos minutos, pero alguien que tú digas se estuvo por allá, se estuvo unos mesecitos y ya regresó y ya nos platique todo con lujo de detalles, eso no ha sucedido, ¿no? Es un asunto irreversible en el cual la vida termina, pero cuando hablamos de resurrección es lo irreversible se vuelve reversible y se vuelve a la vida nuevamente. En los tiempos de Jesús, hermanos, había cosas curiosas en cuanto a lo que sucedía, en cuanto a las crucifixiones. Todos aquellos que eran condenados eran personas con cierta ciudadanía. En el caso de Jesús era judío, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Era judío. Sí, y fue condenado, y se maneja lo siguiente: él fue un condenado religiosamente o un condenado político. ¿Qué le parece? ¿Fue un condenado religioso o un condenado político?
A ver, ¿cuántos dicen que religioso? Levanten la mano. Examen, dijeron. ¿Sí? Y levante la mano a los que fue político. Y los demás, quién sabe qué pasó, pero lo condenaron, ¿verdad? Bueno, tuvo que ver las dos cosas, forzosamente. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué hacían con Jesús? Lo traían como pelotita de allá para acá porque todos querían exentarse de la responsabilidad de dar el sí para que le crucificasen. Porque era un tema sensible. Acuérdense que ese era un asunto caliente, un asunto tenso. Un pueblo oprimido, aparentemente le respetaban, pero no era de esa manera, y tenían a esa nación, ese pueblo llamado Roma, vamos a decirlo de esta manera, era una nación que se encargaba de conquistar, se encargaba de subyugar, y ellos regulaban la manera en que tanta libertad les daban. En este caso a los judíos era de esa forma, y nosotros vemos cómo fue condenado y estuvo ahí implícito el asunto político y el asunto religioso. Hasta ahí va conmigo. Pero la siguiente cosa, la condena por crucifixión, hermano, era más común de lo que nosotros nos pudiésemos imaginar. Y esto de la crucifixión como tal no era como el concepto de empalar. Empalar era alguien que le iban a matar por algo que hubiese hecho, pero era atravesado con una especie de púa de madera de dimensiones grandes. Era atravesado, y para que atravesar al individuo fuese efectivo, era lubricado ese metal o esa madera, y atravesaban a las personas. Eso era empalar. El crucificar era diferente. La crucifixión implicaba que la persona se le clavaba en un madero recto o un madero en T. Algunos manejan en cruz, ¿verdad? Que era el menos común. El asunto es que era la persona clavada. Y de la costumbre de crucificar a las personas al tiempo de Jesús no habían pasado muchos años. Hablamos de 217 años que se comenzó con esa práctica. ¿Quién es el que ustedes creen que comenzó a implementarla? Los romanos. Y como ellos empezaron esta dinámica de matar a todos aquellos, sobre todo eran enemigos de carácter político, y ahí los iban a clavar. La condena de crucifixión era destinada no para los romanos, era destinada para esclavos, era destinado para todos aquellos que no eran ciudadanos romanos. Y los que eran personas que tenían algún tipo de delito a sentenciar y aplicar su ley de ellos, los romanos morían de distinta manera, pero no clavados. Entonces hasta ahí había predilecciones, ¿no? Era una tortura cruel, era humillante, y en ella iba insertado el flagelar a la gente. Era darle todo tipo de dolores con instrumentos, muchos que ustedes han sabido, conocen. Algunos eran compaginados, ruedas metálicas con puntas, con ganchos de huesos de carnero, ahí simultáneos y amarrados en distintas alturas, usados una especie de látigo o fuete corto, que ustedes se acuerdan, ¿cuántos latigazos se daban? ¿Se acuerdan en ese tiempo? Eran 40 menos 1, la regla eran 40, pero los que iban a tronar en contabilidad, para no arriesgarles, si no les costaba a ellos, por un latigazo de más, les implicaba a ellos aplicarle esos 40 latigazos. Eran 40, pero siempre el estándar era 40 menos 1 para protección del soldado, para protección del ejecutante. Eran esos 40 menos 1. En los tiempos de Jesús, me llamó la atención lo siguiente: en los tiempos de Jesús, en el inter de unas 2-3 semanas, hermanos, se crucificaron alrededor de 8,000 personas. Hagan sus cuentas ustedes, vamos a decir un mes. En un mes sacrificar por crucifixión a 8,000 personas, ¿cuánto es eso diariamente? Entonces era algo común. ¿Por qué la crucifixión de Jesús no es algo, no ha sido, no fue ni será algo común? Porque nosotros sabemos que implica la vida del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces hasta ahí van conmigo. 40 años después de la muerte de Jesús, cuando Jerusalén fue tomada, hermano, fíjese, miles de judíos, es decir, no solamente antes, no solamente en el tiempo de Jesús, 40 años después de que Jesús murió, estamos hablando todavía, miles de judíos fueron muertos de esa manera. Pero vamos a una realidad. Quiero llevarle conmigo al primer punto, la resurrección como una realidad. ¿Cuántos creemos que es una realidad? ¿Qué pasaría si no fuera una realidad? Algunos de ustedes estarían en el fútbol, otros haciendo una carne asada, otros estarían viendo a la familia, estaríamos haciendo muchas cosas en lugar de venir a una iglesia.
en lugar de darnos tiempo para estar aquí. Pero estamos aquí por algo muy importante. Creemos, porque esto es por fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está escrito, ¿verdad? Y me gusta decirlo y copiarlo como nos dijo el Señor. Escrito está, ¿verdad? Entonces la resurrección como una realidad. Fíjese usted, en los tiempos de Jesús, el mismo anuncio de esa resurrección fue algo previo. ¿Quién se encargó de anunciar eso? No fue de decirlo precisamente de inicio. ¿Saben qué, discípulos? Les encargo esto, escúchenlo y luego denle. Jesús mismo se encargó de notificar esto. Mateo 16, 21. Le voy a pedir que me ayude. Vamos a estar buscando varios versículos este día. Jesús mismo anunció su resurrección de manera previa. Las particularidades de este Jesús del que estamos hablando, Señor y Salvador nuestro, tuvo particularidades de ministerio de Él. Fue fructífero, fue poderoso, fue controversial. ¿Me ayuda con eso? ¿Cómo fue el ministerio de Jesús? Fue fructífero, fue poderoso y fue controversial. Fruto porque hubo muchos alcanzados, comenzando con sus discípulos y todos los demás. El fruto todavía nos alcanza a nosotros, y mientras el Señor no venga por su iglesia, todavía será fructífero. Poderoso porque siga siendo un accionar de salvación para todo el que cree. Pero también fue en esos tiempos y sigue siendo en estos tiempos un asunto controversial, esto que nuestro Señor Jesús anunció. Mateo 16, 21 dice, ¿lo lee conmigo juntos? Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ahora yo le quiero pedir por favor en Mateo, pero vamos tantito adelante, capítulo 20, versículos 18 y 19, haciendo referencia a que Jesús mismo anunció lo que le iba a pasar. Nunca fue algo ajeno a su conocimiento ni a su preparación. Mateo 20, 18 al 19, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Escarnecer es burla, es mofa, ¿sí? Entonces los gentiles le entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y quiero que escuchen, no lo busque, Marcos 9:31, o si quiere buscarlo, pero téngalo ahí, escúchelo, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Algo que me llama la atención, Jesús haciendo referencia a él, hay algunas traducciones que lo manejan en primera persona, pero hablaba de sí mismo. En Reina Valera 60 dice el Hijo del Hombre, como si se refiriese a tercera persona. Es yo, tú, él, ¿sí? Se refería, pero hablaba de él mismo. Hablando, hermano, de lo que estoy diciéndole, la resurrección como una realidad, podemos decir que él mismo anunció su resurrección previamente, su muerte y resurrección. También él mismo se presentó, vamos ahí a un inciso, él mismo se presentó a sus discípulos por 40 días, dándoles pruebas indubitables, dicen los comentaristas. Esto es decir, no cabe duda. Eso es indubitable, no cabe duda de su resurrección. En Hechos 1:3, les voy a pedir un favor, ayúdenme. Hechos 1:3, me ayudan de mi lado izquierdo, y de mi lado derecho Juan 20, 19 y 20. Hechos 1:3 de mi lado izquierdo, ya lo tenemos. Y San Juan 20, versículos 19 y 20 de mi lado derecho. Comenzamos de mi lado izquierdo, dice 1, 2, 3. Amén. Y vamos a Juan 20, 19, 20. 1, 2, 3. De los judíos dice: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Estuvo bueno el aguacero, hermanos.
Nos hace falta practicar la lectura al unísono. Lo que leemos aquí, hermanos, los discípulos, ¿se acuerdan qué pasó? Jesús fue crucificado, fue sepultado. Nosotros leemos qué pasó con él. Las mujeres llegaron primero, como siempre, ¿verdad? ¿Quiénes llegan primero? Y lo más vaciado es que nosotros ya, pues las mujeres, pues ya sabemos, llegaron primero y leemos esa historia. Pero lo que nosotros vemos es que después Jesús se apareció a sus discípulos y se apareció, y por lo que nosotros hemos leído, tenía esa herida abierta en su costado. Tenía esto, aquí yo vi el video, algo que no es congruente. En una de las partes sale un hoyo en la palma, y no era en la palma, era en esta parte de aquí, era aquí, para que se alcanzase a sostener el cuerpo. ¿Por qué? Porque aquí hay una unión, una especie de huesitos que no iban a dejar que se rasgase y se cayese el cuerpo. Era cuerpo, todo el peso, ¿sí? Entonces ese horadado de las manos, ese hoyo, si ustedes quieren, esa herida, era algo con lo que Jesús, a pesar de su cuerpo glorificado en ese tiempo, fue algo que incluso tuvo que, ¿se acuerdan? Uno de sus discípulos llamado Tomás, sí, hasta por ahí algunos dicen, cuando alguien no cree algo, eres todo un Tomás, ¿verdad? ¿Alguien le ha dicho así? Ustedes no, porque ustedes tienen mucha fe. Entonces, bueno, en ese tema todos nos han dicho de alguna manera algo, cuando de repente como que la pensamos. ¿Y qué cree? A más del tema de que esa resurrección fue una realidad, porque Él mismo anunció su muerte, porque Él también se presentó a sus discípulos por espacio de 40 días. Él se le apareció a más de sus discípulos, se le apareció a más de 500 personas. ¿Cuántos 500 personas? Es como decirle aposento alto todos los que pertenecemos a la iglesia, otro tanto más y otra mitad más. Muchas personas, mujeres, niños, sus apóstoles. A veces pensamos que hablando de apóstoles nada más eran 12, no, eran más apóstoles, pero hubo unos que estuvieron bajo el cobijo, la instrucción, la enseñanza de Jesús por 3 años, se conceptúa 3 años y medio, pero había más personas. A estas personas se les apareció nuevamente. Tú y yo que hubiéramos estado ahí, vimos a Jesús crucificado, y luego yo lo vi por ahí, supe que murió, supe que lo sepultaron, y de repente en unos días más se está apareciendo por ahí, y yo, siendo su discípulo, había yo pegado carrera como muchos, y de repente me dicen, está vivo. Que hubieras estado en tu casa cocinando, hubieras estado en el campo haciendo tu actividad o con los animalitos en ese tiempo, ¿qué hubieras hecho? Pues ahí luego voy. Dejabas lo que había que dejar, pero interesa ver al maestro. Imagínate a alguien que haya sido sanado por el Señor y que le seguía. Más de uno fue sanado y le seguía. ¿Qué pasó con esas personas cuando supieron y les dijeron, Jesús resucitó, está vivo, vamos a verlo? ¿Qué hubieras hecho? En mi pueblo dicen sin zumba o con zumba, no sé, pero vamos rápido. ¿Por qué? Porque el Señor apareció. 1 Corintios 15:6, escúchelo. Después apareció a más de 500 hermanos, pero me llama la atención lo siguiente, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Obviamente esto está contextualizado a ese tiempo, en el tiempo en que fue escrito, por eso lo menciona de esa manera. Otra cuestión que vemos aquí, fue proclamado por los apóstoles aún en medio, posterior a esa resurrección, fue proclamado esa muerte y resurrección por los apóstoles después de este suceso tan tremendo, y ahí ya no importaba si hubiese amenazas, ya no importaba si había peligro por parte de las autoridades o represión por parte de los judíos, del Sanedrín, de fariseos, de saduceos, de celotes, de quien fuera. Ellos ya no tenían problema. El Espíritu Santo estaba en ellos y estaban dispuestos a comenzar esa obra. Obviamente hubo algo más que hacer, ¿sí?, para ser llenos y comenzar una obra poderosa. Escuche conmigo y vamos a leer juntos, porque tenemos que practicar la lectura unísono porque andamos medio verdes. Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. Vamos a ver a esos apóstoles que aún en medio de castigos y amenazas, ¿sí?, de las autoridades, proclamaron a ese Jesús, no solamente crucificado, sino resucitado. Lo leemos juntos, por favor. Hechos 3, 13 al 15. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Quiero decirle algo. Esto que aquí está escrito, que dijeron los discípulos, no tenían con qué antes de la muerte de Jesús, al grado tal que corrieron, salvo Juan, que estuvo ahí con María, la madre del niño Jesús. ¿Por qué ahora están con esos pantalones para decirlo? ¿Por qué ahora lo están diciendo de esta manera? Porque entendieron lo siguiente: para este tiempo ya Jesús, escúcheme esto, ya había ascendido. Ya habían entendido ellos que era todo o era nada. ¿Cómo dije? ¿Era todo o era nada? Y aquí era la mentalidad: si a mí me toca lo que Jesús, viene, estoy listo. Por eso le estaban diciendo de esa manera. Hechos 4, un capítulo adelantito, versículos 1 y 2, referente a cómo los apóstoles proclamaron, ¿sí?, esa resurrección de Cristo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. No, ya matamos a su líder, ¿ustedes qué están haciendo? Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Se acuerda qué le dijeron los sacerdotes, los fariseos, qué le dijeron a los soldados? No digan nada. Ahí les va la del Puebla, pero no digan nada. Digan que los apóstoles se lo robaron, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia, esto es lo que se corre como lo que sucedió en ese tiempo. Y eso fue obviamente con todos aquellos que por envidia, por todo lo que ustedes quieran, no querían que fuese fructífero aquello que no entendían, aquello que iba en contra de la misma naturaleza de pecado de aquellos que eran los líderes religiosos de ese tiempo. Pero también quiero llevarle a que la resurrección, como un punto 2 que aparece ahí en su pantalla, la resurrección de Jesús no solamente es un tema real, no solamente es algo que nosotros sabemos que existió, sino que es algo que nosotros sabemos que tiene para nosotros una importancia, es una necesidad, ¿sí? La resurrección como una necesidad. Sin la resurrección de Jesús, hermano, escuche esto, no hubiéramos tenido evangelio. ¿Qué es evangelio? Buenas nuevas de salvación. ¿El evangelio para quién es? Fíjese, pasa esto, en el cristiano pasa lo siguiente: los que leemos la Biblia y estamos estudiándola y todo esto, nuestras respuestas tienen que cotejarse, coinciden, para que me explique yo, tienen que coincidir con lo que la Biblia dice. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿para quién es el evangelio? Para el mundo, eso está escrito. Para todo aquel que cree, dice otro. Para el judío, el griego. ¿Para quién más? Bueno, para nosotros, ¿verdad, hermano Gabriel? Es para nosotros. La resurrección fue una necesidad. Sin la resurrección de Jesús, ¿de qué hubiera valido que Jesús, ahí le voy, incluso sanase enfermos, liberase demonios, fuese muerto, fuese crucificado y hubiese dicho las siete palabras ya mencionadas como tal, ¿verdad? ¿De qué hubiera tenido de sentido? E incluso tire en este lugar, yo en 3 días lo voy a levantar, hablando de su cuerpo y no de ese lugar en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si todo eso se hubiera dado, pero él no hubiera resucitado? En vano sería. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo ustedes y yo. Estaríamos en la cáscara. Y algunos haciendo, bueno, paréntesis, estaba yo con un riñón en la semana, es por lo cáscara, yo creo, ¿verdad? Estaríamos pasando por muchas cosas menos en aquello para lo cual se había escuchado. Se hubiera ya olvidado esa historia, hermanos, así de plano, si no hubiera habido la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15 dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nada más leo el 14. Si Él no hubiese resucitado, vano es entonces lo que hablamos, lo que predicamos, vana es entonces nuestra fe. Si hubiese manera de, a veces uno es medio curioso,
si hubiese manera de que tu fe y la mía la pudiésemos sacar tantito y ponerla en una báscula, ¿cómo estaría nuestra fe, hermanos? ¿Cómo estaría tu fe? ¿Cómo estaría mi fe? Si hubiera manera de ponerla en una balanza y delante de Dios de este lado diciendo, es lo necesario. La Biblia nos habla de un requerimiento mínimo, ¿verdad? Como de un grano de mostaza. Y eso hay que abordarlo, porque hay un mal entendimiento luego en esto del grano de mostaza y pensamos que tiene que ser algo chiquito y se tiene que quedar así chiquito. No, tiene su razón, tiene su porqué. Pero nuestra fe es muy importante. La fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo es muy importante. Si Cristo no resucitó, incluso ahí va otra cosa, si Cristo no resucitó, Pablo se aventó unas mentirotas de aquellas, pero no fue así. 1 Corintios 15, versículos 15 al 17. Si Cristo no resucitó, Pablo habló falsamente. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó. Esto es una manera de manejar sarcasmo en lo que se está diciendo. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Cuando dice vuestra fe es vana, es diciendo, no nada más está diciendo que del oyente, es la manera de decir, ustedes se unieron a mí para hacer ver que esto es vano. Eso está queriendo decir el apóstol Pablo. Ahí le va otra. Si Cristo no resucitó, no nada más Pablo, también Pedro habló falsamente. Vamos a ver qué dijo Pedro. Hechos capítulo 2, versículos 32 al 36. Hechos 2, 32 al 36. Dígame un amén cuando ya lo tenga. ¿Sí? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Me encanta el versículo 36. Sepa pues, y utiliza la siguiente palabra, ciertísimamente. ¿Qué es eso? Si yo les dijera ciertísimamente son guapos, ¿qué dirían? Amén. ¿Qué es ciertísimamente? La verdad de las verdades. Esto no está en duda. Esto es veraz, lo verás de lo veraz, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes mataron, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No, cuando le dice Dios le ha hecho Señor y Cristo, no está diciendo resucitó y ya. Cumple la función de señorío, es decir, Él manda. Cumple la función de Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Otra cosa más. Era necesaria esa resurrección para que Cristo entonces fuese Salvador y Señor. Y está en Hechos 5, 30 y 31. Vamos rápido porque nos gana el tiempo. Cristo como Salvador y Señor. Versículos 30 y 31 de ese capítulo 5 de Hechos. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe, que dice, y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Pero como a Israel se le dio esto, y a los suyos, esos suyos no le recibieron, a nosotros que le hemos recibido, que nos dio potestad, autoridad, somos hechos hijos de Dios. Qué padre por ellos que no le recibieron, ¿verdad? Bueno, qué padre por nosotros, qué malo por ellos, ¿verdad? Y ellos están esperando, todavía están en esa espera. Hechos 17, 31 está más adelante, búsquelo, hablando de que esa resurrección de Jesús fue algo necesario para que Cristo fuese Salvador y Señor del género humano, de todos aquellos que creemos en Él. Hechos 17, 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, dice, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquel que es Señor, aquel que tiene autoridad, es el que puede y tiene el derecho, hermano, ahí le voy, tiene el derecho de pedir cuentas. Otro no.
Un señor tiene derecho de pedir cuentas, aquel que dice lo que se va a hacer. Y si dice lo que se va a hacer y no se hace, ¿a quién se le va a entregar cuentas? ¿Al siervo, al chalán? No, es al Señor, ¿sí? Ahora vamos a los beneficios. Esto está muy bueno. Los beneficios de la resurrección, ¿sí? ¿Está conmigo? Los beneficios de la resurrección. Usted y yo somos bendecidos por esa resurrección. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Quién es aquí paganote? Porque hay voy a explicarlo de esta manera. Porque a veces lo damos por hecho, pero luego a veces se nos va. Nos encontramos una moneda de 5 en el templo, tirada. Bueno, para que no le exageremos, nos la encontramos ahí en un centro comercial, ¿no? Está una de 5 o un billete que se nota un poquito más, ¿verdad? Y lo agarramos y en lugar de levantarlo, ponerlo así ¿de quién es? Agarramos y vemos rápido y lo pisamos. Si fuera una de 500, la pisada sería más dura, ¿verdad? Y lo pisamos, que nadie nos vea, nos agachamos, lo levantamos y va para adentro. ¿Qué es más pecado? ¿Eso? ¿O alguno de nosotros metiéndose con una mujer que no es su esposa y cometer adulterio? Ok, hasta ahí vamos. Es lo mismo, ¿sí? Si hablásemos de nuestra condición humana, nos hace ponerle magnitud a muchas cosas, nos hace ponerle relevancia a muchas cosas, y diferimos en nuestras opiniones, tenemos puntos de vista, hacemos aquí y allá, opinamos y todo lo demás, pero hay cosas que no se pueden poner a criterio o escrutinio personal. No podemos decir una cosa unos y otros otra, y cada quien que se queda con su verdad, lo que le llaman relativismo, ¿verdad? Cada quien con su verdad, no. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, solo hay una verdad, así como solo hay un camino. Le preguntaron por ahí a MacArthur, que algunos han escuchado, leído, ¿sí? Y le preguntaba a una persona honesta, sincera, un católico de muchos años, y le preguntaba, bueno, ¿qué con todos aquellos que no están en el cristianismo y que son de los hindús o son de los musulmanes? ¿Qué con ellos? ¿A poco no va a haber? ¿Son gente honesta? ¿Son gente que por generaciones ha estado adorando a aquella persona que no es Jesús? ¿Qué con esas personas? Y la respuesta fue muy categórica, dura, categórica, pero real, porque está escrito, no porque se le ocurre a un predicador. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida, y se llama Jesucristo. ¿Sí o no? Y voy a luego regañarles, pues digan amén, porque es cierto, ¿sí? Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y la queremos ceñir nosotros en costumbres, la queremos ceñir en religiones, la queremos ajustar a los tiempos que tengan las personas para querer o no buscar al Señor, a cuando se nos da la gana. Queremos ajustarlas y ceñirlas a libros adicionales, como para decir que solamente así se puede entender. Y el género humano anda divagando en tantas cosas sin entender que hay beneficios por la resurrección de Cristo, y estos no son negociables, están escritos. Hay una palabra que aparece ahí en su pantalla que se llama soteriología, del griego soter y del griego logos, que quiere decir salvación y quiere decir tratado, palabra o doctrina. Soteriología quiere decir tratado acerca de la salvación. Cuando el Señor nos salvó, no nada más es sabernos salvos, hermano. Hizo aquí un concentrado de muchas cosas que usted y yo tenemos ya como beneficios, excelentes, excelsos beneficios que usted y yo disfrutamos. Fíjese, garantiza la eficacia, perfección de una ofrenda única, que fue precisamente el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Jesús humano? ¿Jesús divino? Va de nuevo. ¿Quién murió en la cruz? ¿Jesús humano? ¿Jesús divino? ¿Y dónde quedó el divino? Hay que tener eso bien claro, porque si no al rato nos dicen que hay Dios Madre. ¿No? La naturaleza, ¿quién iba a padecer? Le voy a decir algo. ¿Por qué esa atención de Dios Padre hacia Jesús? Dice en la teología que volteó su rostro. ¿Por qué le dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí hubo muerte físicamente, hubo dolor. ¿Sí? ¿Se acuerda que el Espíritu Santo puede ser entristecido? ¿Se acuerda que el Padre
el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿sí? Pero tienen personalidad. Hay cosas que están escritas aquí para que la entendamos, para que podamos de alguna manera poder entender las cosas bien. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Pero esa carne le dolió o no le dolió hasta la muerte de cruz. Hubo tristeza en el Padre, ¿verdad? ¿Qué hubo en el Hijo? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Y esto cuánto tiempo duró? ¿Sabe cuánto tiempo duró? Hubo un tiempo. Y ya después, ¿qué pasa más adelante? Cuando llega el momento, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Estaba ahí o no? Ahí estaba. No es que se haya ido, ¿no? Pero el pecado, acuérdese que el pecado nos separa de la santidad de Dios. Es algo que a veces el mismo pueblo de Dios no se pone de acuerdo en tal o cual detalle, pero lo que es importante aquí enfatizar, que esa muerte de Jesús garantiza, hermano, como beneficios de la resurrección, si le pudiéramos poner un inciso, garantiza, hermano, que hay eficacia y perfección en esa ofrenda, ese sacrificio de nuestro Señor. Hebreos 10, vaya conmigo en Hebreos 10, versículos 10, 11 y 12. Hebreos 10, 11 y 12. Si lo tiene, diga un amén, por favor. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No fue que se hayan separado y uno sufrió y el otro no. Es algo que hay que de alguna manera entender. Lo que sí es importante aquí es que fue el único sacrificio válido, el único sacrificio viable, el único sacrificio que podía realmente cubrir esos pecados. No había manera. Acuérdese de esos sacrificios del pasado en los que los reyes, en los que los jueces, en el que el pueblo de Israel me fui en retroceso en cuanto al orden, pero había mucho sacrificio de animales y podían haber hecho su sacrificio ahorita, ya los pocos minutos o segundos ya estaba igual todo, hermanos, ¿sí? También hay una garantía de regeneración por esa resurrección de Cristo. ¿Qué es regeneración? Cuando hablamos de los beneficios de la salvación, no nada más es el tema de que fue perfecto ese sacrificio, fue eficaz, sino que hay garantía de regeneración. ¿Qué es regeneración? Regenerar es tener un nuevo nacimiento, es nueva naturaleza. Primera de Pedro 1:3, si gusta apuntarlo, veo que varios están apuntando. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿sí? Es un nuevo nacimiento, por eso se llama regeneración. La resurrección de Jesús, implícito también, insertado todo su ministerio, su muerte y resurrección, hay un beneficio enorme para nosotros que se llama regeneración. Hay otro que se llama salvación. El Señor asegura nuestra salvación. ¿Qué es ser salvo? A mí me gustaría que eso lo apuntara, porque luego, ¿tú ya eres salvo? Sí. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es el proceso por el cual Dios salva a los seres humanos de su condenación eterna por el pecado. Es el proceso que Dios hace por el cual libera, salva, exonera a aquellos seres humanos de la condenación eterna por su pecado. Todos somos salvos, amén. Bueno, Romanos 10:9 nos habla de esto. Y está, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántas veces hay que ir a Chalma? ¿Cuántos nopales te tienes que poner en la espalda? Esos están mejores en el sartén, hermanos, ¿sí? ¿Cuántas cosas tienes que hacer como penitencias para ser salvo? La Biblia dice, escúchame esto, la Biblia dice claramente, hay gente que lo esconde, hay gente que lo disfraza y le quiere poner cargas que el Señor ya llevó. Y dice aquí, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice ahí?
serás salvo. Usted y yo ya hicimos esto, somos salvos. Y a mí lo que me encanta y aprendí y corregí porque me lo enseñaron con sus detalles, es que yo lo perdía y andaba yo tronándome los dedos, hermano Enrique. Andaba yo pensando en un descuido y me llama el Señor y adiós conmigo. Y qué rico es saber que el que es salvo y se acabó. Y por amor a mi Dios, por amor a mi Señor, yo le agrado, le busco, tengo mis caídas, me levanto, me sacudo y le sigo, pero soy salvo, voy al cielo. Y eso es hermoso, hermano. Son los beneficios. También el saber de la resurrección de Jesús asegura que soy justificado. ¿Qué es ser justificado? Es la acción de Dios de perdonar los pecados de una persona y de declararla justa delante de sus ojos. Amén. Así es. Somos justos delante del Señor. Pero ¿cómo con estos pecadotes que luego se me van? Pues Dios es tan grande, hermano, que tiene misericordias en la palabra y somos presentados justos a pesar de lo cabezones e ingratos que somos, que caemos y nos levantamos y nos da flojera leer la Biblia y hacemos tantas cosas que le fallan al Señor. Y el Señor en su misericordia nos presenta justos. Y yo me imagino a Jesús al lado derecho del Padre diciéndole: ¿trae la naturaleza todavía? No todo es aquí honestidad, hermano. Y alguien dijera: ¿por qué no todo es honestidad? No todo es sinceridad. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Que incluso dice en la palabra de Dios que gime por nosotros. ¿Cómo dice? Con gemidos indecibles, ¿sí? Ellos, cada quien está haciendo una función en la cual somos considerados, somos justificados. Y ha sido la acción de Dios de perdonarnos, perdonar esos pecados y declararnos justos. Gracias a Dios por ello. Sino también con respecto a nosotros, como dice Romanos 4, 24 y 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, dice ahí, para nuestra justificación. Entonces, somos salvos, somos justificados, somos perdonados. Imagínense, hermano, a mí me encanta esto: cuando el Señor hace algo, no anda con nimiedades. Hace las cosas bien hechas, hace las cosas completas. Otra más, dentro de los beneficios por la resurrección de Jesús, también garantizó nuestra santificación. ¿Qué es santificación? ¿Qué es ser santo? Pues hablamos el significado de separado, apartado. Es separación de ¿qué? Separación del pecado para consagración a Dios. Fíjese, aquí hay una actividad simultánea. Cuando hablamos de la garantía de nuestra salvación por la resurrección de Jesús, estamos hablando separación del pecado para consagración a Dios. Y quiero que apunte, por favor, tenemos, según yo, todavía 5 minutitos. Concéntrese acá. Ya que tengamos un templo grandote, los muchachos van a estar a un lado y ya cada quien se acomoda. Romanos 6, versículos del 4 al 13. Hablemos de la santificación como una bendición más que tiene que ver por la resurrección de Jesús. Porque somos sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Escuche esto, es importante. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre no está siendo crucificado. Entiéndame esto. ¿Qué dice ahí? Fue. Porque a veces nosotros, es que soy carne y le sigo en el asunto. No, dice fue. Fue crucificado, dice, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué entonces le voy a dar vuelo a la hilacha haciendo cosas que al Señor les desagradan? Si ya no vivo para mí, si ya soy de Él. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Imagínense, estamos, hermano, esto no fue barata, esto salió caro.
Por eso los dividendos, por eso lo que el Señor nos da es tan hermoso, porque salió muy caro. Implicó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, quiero llevarle a una más. Esta resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, también hace algo adicional, asegura nuestra glorificación. Imagínense su cuerpo glorificado, de por sí están guapos, imagínense cómo estará el asunto. ¿Cómo será, hermano? Tu cuerpo glorificado, presente delante de la presencia de Dios. Tú sabes que va a haber cuerpos glorificados, van a ser cuerpos glorificados, pero van a ser glorificados para entregar cuentas. Van a ser glorificados para que unos vayan a la presencia del Padre o vayamos a la presencia de Dios, y otros van a ser glorificados porque van a ser presentados, va a haber juicio. No pasaron ese juicio, pues al pasar esas obras, al pasar todo esto por la lumbre, pasar esto por el fuego, no aceptaron al Señor en su corazón, como para que un cuerpo glorificado y lanzado al lago de fuego, un cuerpo ser glorificado, pues ahí adiós. Pero no, tiene su razón. Si podéis haber resucitado con Cristo, según Colosenses 3, del 1 al 4, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Yo no tengo ni la menor idea, escúcheme esto, hermano, de lo que será ver a mi hermano Gabriel en el cielo glorificado. Ni la menor idea. Puede ser que sea al revés, él sea el gordito y yo sea el flaco, no lo sé. No quieres eso, ¿verdad? No. Pero lo que sí me queda claro, hermano, es que en el cielo nos vamos a reconocer, nos vamos a ubicar, pero no aquí como nos vemos. Están las canas, están los achaques, está el riñón del pastor que le dolió la semana y tantas cosas que nos han pasado, hermano. Pero imagínese estar en el cielo con un cuerpo glorificado, reconocernos, estar por allá. No nos vamos a acordar que la subida del Monte Carmelo de aquí que le llamo yo, ¿verdad? Que venimos batallando la subida, ni nos vamos a acordar de eso, hermano. Vamos a estar tan felices y no, fíjese, la felicidad mayor, que va a ser de por sí algo fenomenal, es reconocernos y vernos. La felicidad mayor de todo lo que pudiésemos conocer es ver cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Es tenerle ahí. Ya no va a ser de oídas, ya no va a ser con estos ojos que ni le han visto. Va a ser algo, hermano, fenomenal. Ya termino porque ya se me acabó el tiempo, ¿sí? Sigamos. Y una más, hemos sido como beneficio, uno más, hemos sido adoptados. Amén. Hemos sido adoptados y tenemos una posición. Fíjese, hermano, ¿por qué posición? El que es adoptado recibe dos singularidades hermosas. Tiene una posición de hijo y es heredero. Somos hijos y somos herederos. Póngase de pie, por favor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esto está tremendo, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Yo bendigo al Señor porque Él ha resucitado y Él está con su iglesia, está con nosotros. Vamos a hacer una oración, hermano. Y no vamos a pedir el día de hoy nada. Digámosle: Señor, gracias. Gracias porque viniste a nacer humildemente. Gracias porque viniste a enseñar tu verdad, que eres tú mismo, porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Gracias porque quisiste y decidiste morir por mí, algo no pagable por nadie más, solo por ti. Gracias porque resucitaste y vives para siempre. Y porque tú vives, yo también vivo. Gracias te damos, Señor, por eso. Tu iglesia te da gracias el día de hoy, porque sabemos, Señor, que somos muy amados. Somos bendecidos, Señor, por este mensaje del Evangelio en el cual tú diste tu vida por nosotros. Dice tu palabra: en propiciación por nuestros pecados, es decir, cubriste nuestros pecados.
Ya no vivimos nosotros para nosotros mismos, sino vivimos para ti. Ayúdanos a entender eso profundamente y que cuando, Señor, caigamos en algún pecado entendamos que es necesario, con la ayuda de tu Espíritu Santo, levantarnos, continuar, seguir adelante y creciendo, Señor, sabiendo que nos espera la corona de justicia que tú, como Dios justo, has preparado a todos aquellos que te amamos, que esperamos tu venida. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu iglesia, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir un favor, hermanos. Primerito, démosle una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Segunda cosa, le voy a pedir un favor. Vamos a la parte de abajo, vamos a tener bautizos.